ese era el lugar adecuado para hacer un alto en el camino. Buscó el árbol más frondoso, puso una esterilla a sus pies, se sentó en ella y, para estar más cómodo, apoyó la espalda en el tronco. Descansar un rato le vendría muy bien. Casualmente pasó por allí un joven campesino. Buenas tardes, señor. El anciano le dedicó una sonrisa e hizo un gesto con la mano derecha para que se sentase a su lado. Si quieres descansar tú también, compartiremos la esterilla y nos haremos compañía. El chico aceptó la invitación y los dos se pusieron a charlar. Después de una hora de animada conversación, el joven, de forma inesperada, le confesó una pena que llevaba muy dentro del corazón. Estamos aquí riendo y pasando un rato agradable. Seguro que usted piensa que soy un hombre feliz. Pero las apariencias engañan. Mi vida es un desastre y me siento muy desdichado. El anciano le miró fijamente. ¿Y por qué no eres feliz? Eres un chico guapo, estás sano y gracias a tu trabajo en el campo siempre tienes comida que llevarte a la boca. ¿No te parecen suficientes motivos para sentirte dichoso? El campesino, con los ojos llorosos, se sinceró. Mire qué pinta tengo. Mi ropa es vieja y a pesar de que trabajo 15 horas diarias, solo puedo permitirme comer pan, sopa y, con suerte, carne un par de veces al mes. Mi sueño es convertirme en un hombre rico para disfrutar de las cosas buenas de la vida. El viejo le preguntó con curiosidad. ¿Y cuáles son para ti las cosas buenas de la vida? Al joven se le iluminó la cara. Pues está muy claro. Tener dinero para vestir como un señor, comprarme una bonita casa y comer lo que me apetezca. Pero por desgracia los sueños nunca se hacen realidad. Nada más pronunciar estas palabras, el campesino, como por arte de magia, se quedó profundamente dormido. El anciano, sin hacer ruido, sacó una almohada de su saco y se la colocó bajo la cabeza para que estuviera más cómodo. Mientras escuchaba los ronquidos, susurró. Esta almohada hará realidad todos tus deseos. Y es que la almohada no era una almohada normal. No era blanda ni estaba cosida por los lados como todas, sino que era de porcelana y tenía forma de tubo abierto por los lados. El chico, apoyado plácidamente sobre ella, comenzó a tener un sueño maravilloso. ¿Quieres saber qué soñó? Soñó que era el propietario de una elegante casa por la que pululaban un montón de sirvientes, todos a su disposición. Por supuesto, iba ataviado con ropa elegante, porque ya no era un simple campesino, sino un hombre sabio experto en leyes. Tenía una vida maravillosa, la que siempre había querido. El sueño fue muy largo y lo vivió como si fuera absolutamente real. Tan largo fue que hasta pasó el tiempo y conoció a una mujer bellísima de la que se enamoró perdidamente. Por suerte fue correspondido, se casaron y tuvieron 4 hijos. Su vida era increíble, pero se convirtió en perfecta cuando el rey en persona le nombró su consejero principal. Empezó a rodearse de gente importante que se pasaba el día haciéndole la pelota y obsequiándole con fabulosos regalos. Ahora sí que había conseguido todo y se consideraba el tipo más afortunado de la tierra. Así fue hasta que un día las cosas se torcieron. Sucedió algo terrible. Un ministro del rey, que le tenía mucha envidia, le acusó de ser un traidor. No era cierto, pero no pudo demostrarlo y fue llevado ante un tribunal. Con las manos atadas, tuvo que escuchar el veredicto del juez.
Este tribunal le declara culpable de traición al soberano. El castigo será el destierro. A partir de hoy, deberá abandonar el país y se le quitarán todos sus bienes. Pero si yo no he hecho nada, soy inocente. Silencio en la sala. Como acabo de decir, el Estado se quedará con todo lo que tiene. Nadie podrá darle trabajo y solo se le permitirá pedir limosna por las calles. Vivirá sin nada el resto de su vida. Dicho esto, que se cumpla la sentencia. El pánico le invadió y dio un grito de terror que le despertó. Estaba empapado en sudor y le temblaban las manos. Desconcertado, abrió los ojos y vio que a su lado estaba el anciano acariciándole la frente para que se calmara. El sueño maravilloso se había convertido en una... ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Has dormido un buen rato? El chico contestó con la voz entrecortada. He tenido un sueño espantoso. Bueno, al principio fue bonito porque yo era un hombre rico e importante, pero alguien me traicionó y me acusó de algo que no había hecho. Y me condenaron a vivir en la miseria. Vaya, ¿y qué piensas ahora? El chico se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y le dijo sin dudar. Pues que ya no quiero ser un hombre importante. Prefiero seguir con mi vida sencilla y tranquila, donde no hay gente envidiosa ni falsos amigos. Pensándolo bien, tampoco me va tan mal, ¿verdad? El anciano le guiñó un ojo y le tendió la mano para despedirse. Hasta siempre, joven. Espero que a partir de ahora disfrutes de lo que tienes y sepas apreciar que la felicidad no siempre está en tenerlo todo, sino en apreciar las pequeñas cosas que nos rodean. Así lo haré, señor. Estoy encantado de haberle conocido y espero que nos veamos en otra ocasión. Seguro que sí. El muchacho se alejó silbando de alegría rumbo a su modesta casa. El octogenario, con mucho mimo, guardó su valiosa y extraña almohada en el saco por si volvía a necesitarla en otra ocasión. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les pareció? Adelante, Deyanira. Sí, pues está muy bonito. Sí, deja varias cosas que reflexionar. A veces nos olvidamos del aprender a hacer, de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace feliz. Y pues a veces también nos enfocamos en querer tener y tener y tener, pero cosas materiales, y pues nos olvidamos de las cosas más cercanas e importantes que tenemos, como pues nuestros hijos, nuestra familia, lo que queremos ser, ¿no? Superarnos, y son cosas a veces que pueden ya ser insignificantes para las personas, pero hay que aprender a valorarlas. Gracias, Deyanira. Y bueno, con ello hacemos unas preguntitas de retroalimentación, ¿no? De comprensión. ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Alguien se acuerda? La almohada maravillosa. Ay, muy bien. ¿Qué cargaba el anciano? Un saco. Almohada. Un saco, y adentro del saco pues venía la almohada, ¿no? Muy bien. ¿Qué fue lo que le propuso el anciano al joven? Que se sentara ahí con él. Debajo de ese árbol frondoso y que daba buena, sombra. Ajá. ¿Cómo era la vida del joven?
¿Era muy feliz la vida del joven? ¿O Pues, era un... no era feliz, pues Él iba decía pasando. que era un desastre, ¿no? Que se sentía infeliz por cómo vivía, cómo vestía, que apenas si tenía para comer, se quejaba pues de su vida. Y entonces, para él, para el joven, ¿cuáles eran las buenas cosas que tenía la vida o que quería para la vida? El vestirse Tener bien, dinero. Tener dinero, el vestirse bien, el comer bien, el tener una casa grande. Y entonces, pues el anciano decide sacar de su saco una almohada, recostarse en ella, se queda dormido el joven. ¿Y qué fue lo que sueña el joven? Pues pues que era rico, que tenía un gran palacio en posesiones, pero fue una pesadilla y que alguien lo traicionó. Ujú. Y por eso se despierta de un salto. ¿Y qué fue lo que le dice el anciano al final? que reflexionara, bueno, que al final de cuentas apreciara las cosas que tenía. Ujú. Que valorara, ¿no? La vida de lo maravillosa que es y que no solamente pues, son las cosas materiales. Y bueno, esa es la invitación también para a nosotros, ¿no? Valorar lo que tenemos, valorar lo que somos y sobre la marcha, pues poderlas ir adecuando a nuestro andar. Y es una actividad con la que nosotros podemos iniciar un día de clase, un día de actividades. Pueden ser lecturas variadas, pueden ser cuentos, leyendas, de tal manera de que inciten al escucha, al oyente, a esta parte de la creatividad, porque por ejemplo de aquí ya podemos finalizar esta parte del cuento con el dibujo, ¿no? Dibújame cómo fue el escenario del cuento, haz un dibujo del cuento y ya por ahí pues podemos proporcionar tiempo. Y les comparto el link de una diversidad de actividades que nosotros podemos contar en esta página que habla del mundo primaria, mundoprimaria.com. Específicamente, bueno, aquí comparto el link del libro que acabamos de escuchar, que no solamente está en audio, sino que también está en un cuento interactivo, ya si tú decides contárselo de viva voz o si decides desarrollar también la parte de la escucha, esa ya es una opción que aquí mismo en la página te da. Pero en un momento que tengas para poder explorarla, puedes encontrar juegos, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, dibujos, adivinanzas, lecturas, canciones, trabalenguas, refranes, recursos, extras, poemas, fichas, chistes y vienen todos los grados desde primero hasta sexto de primaria. Y, por ejemplo, en esta parte del desarrollo cognitivo a partir de imágenes, en el poder formar una, aquí pues se da la parte de la imagen y ya podríamos preguntar con cuál de las 5 imágenes que se encuentran abajo complementa la imagen de arriba. Con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta de derecha a izquierda, ¿cuál sería? Les pregunto a ustedes. Es la tercera. ¿La tercera está? Uh-huh. Ah, no. ¡Tan, tan, tan! Ah, pues es Deyanira. la cuarta. Perdón. La cuarta, La cuarta, muy bien. Y ya de ahí, pues se va generando otra, ¿no? ¿Con cuál de las 5 imágenes que se encuentran abajo completa la imagen de arriba? De derecha a izquierda. la 1, Ajá. Y así nos muestra otra imagen.
¿Cuál sería? De derecha a izquierda. La 3. Tararán. Y esta actividad aquí también se encuentra en ese link que les acabo de proporcionar. Finalmente, ¿con cuál de las de abajo completa la de arriba? La quinta. La quinta. Sí, muy bien. Ya de ahí nos quedamos picados para las siguientes. Ahí va el link. Otro es el poder ordenar. El poder ordenar las imágenes de acuerdo a cómo se encuentran. De aquí, bueno, ahorita vamos a tratar de ordenarla porque no la alcancé a ver. Si no damos a la primera, pues es porque ese no es el orden. Pero este no se los voy a poder mostrar, porque si no nos vamos a llevar tiempo. Y ahí, bueno, es cuestión de ir viendo en dónde corresponde y se van pegando. Y ahí está, ¿no? Y ya después te da otra imagen y te da un tiempo, mira, 5 segundos, 4, para que las observes y veas en dónde van. ¿En dónde estaba la gorra? La botella, el ratón y el lápiz. El ratón estaba en el cuadro del medio de arriba. Uh-huh. La botella a la derecha del ratón. A la derecha del ratón, o sea, acá. No, a mi derecha, en la otra. Ok. No. Entonces, abajo. Tampoco. No, o sea, abajo de la que le había dicho. No, ¿De del aquí? otro. No, del otro. ¿De acá? Esa. Ajá, muy bien. ¿El lápiz en dónde estaba? Ese sí estaba abajo del ratón. Abajo del ratón. No, pues a un lado, arriba de la botella. Sí. Y la gorra ¿Y la abajo. gorra? Abajo del ratón. Muy bien. Y ya sí, nos van dando otras imágenes. Ya de ahí les dejo el link, pero lo ideal es que ustedes exploren la página. Y finalmente está esta página para poder hacer mapas mentales. Se tienen que registrar y ya ustedes ahí pueden hacer su propio mapa mental, descargarlo y tenerlo ahí en su computadora. La página es Bubbles y se los comparto. Para que, bueno, se den un tiempecito, las puedan explorar y las puedan dejar ahí guardadas en sus buscadores para que ustedes puedan utilizarlas en esas actividades, en esas planeaciones, en esas secuencias o también darles algún giro, ¿no? Subir de nivel o bajar de nivel dependiendo en dónde nos estemos desenvolviendo. Y con ello damos inicio al tema del día de hoy, que tiene que ver con la educación inclusiva e intercultural. En una temática de revista en donde rescatemos pues las partes de la revista, ¿no? Pues su portada, su índice y que el índice de esta revista tiene que ver con el tema principal que es educación inclusiva y educación intercultural, una mirada inclusiva. Y ya de ahí, de cada tema, pues vamos a revisar lo que tiene que ver con los derechos humanos, una educación para todos, la discapacidad, las necesidades educativas especiales, el modelo social de dificultades de aprendizaje, el progreso hacia una educación inclusiva. Y dentro de la educación intercultural vamos a rescatar la parte de la didáctica, luces y sombras en el desarrollo práctico, los principios y valores y el educar desde la interculturalidad.
Entonces, hablar de una educación inclusiva, pues implica habilitar escuelas en donde sean capaces de poder atender a todos los niños y niñas de acuerdo a la necesidad que presenta. Con ello, desarrollar escuelas que puedan acoger a todos, independientemente sean sus características, ventajas, desventajas, dificultades o bien superdotados. Ubicar escuelas en un contexto que esté amplio, en sistemas educativos formal y no formal, que también sean inclusivos y que puedan proporcionar a todos los recursos que las comunidades requieren para asegurar que las necesidades de la diversidad se puedan eficientar de una forma satisfactoria, puedan ser utilizables y sobre todo, pues, poder ser benéfico a las necesidades de nuestros estudiantes. Y entonces concebir la educación como algo fundamental en esta parte del desarrollo que tenga que involucrar al individuo en la sociedad y que se puedan lograr los ideales de una educación inclusiva, que es la paz, la libertad, la justicia, y con ello poder fomentar de una forma más profunda y armoniosa un desarrollo humano y de ese modo poder reducir la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra. Las escuelas deben de acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Y también independientemente de la lingüística, de sus etnias o situaciones culturales en las que se encuentren, ¿no? También se debe atender esta parte de la diversidad, en donde se puedan reconocer estas diferencias y estas necesidades de nuestros alumnos para que se puedan adaptar a los diferentes tipos de estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes y que se pueda garantizar esta enseñanza de calidad a través de esos estudios, del programa de estudios apropiados a esa buena organización escolar. Y que, bueno, el avance hacia estas escuelas inclusivas puede justificarse de diferentes formas. Una, en donde se desarrollen los medios de enseñanza. Dos, en donde exista una sociedad más justa y no discriminadora. Y tres, en donde exista una situación económica en donde se pueda establecer una escuela que eduque junto con el acompañamiento de los padres de familia, docentes, niños y niñas. Entonces, la educación inclusiva y los derechos humanos. Podemos rescatar en esta parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que la educación es un derecho humano básico, derecho reafirmado de la siguiente manera, ¿no? Que los estados son partes que reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que ese derecho se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán de atenderlas de forma en particular. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Se los agradecería, por favor. Gracias. Y entonces, dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también nos habla de implementar una enseñanza de primaria obligatoria y gratuita, en donde se fomente el derecho de la diversidad de formas de enseñanza en secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, y que sea disponible y accesible para cada niño, en donde se adopten todas las medidas apropiadas, tales como la gratuidad de la educación y ofreciendo asistencia financiera en caso de necesidad. Aquí hablamos de becas y sobre todo el acompañamiento del especialista con el estudiante. Lo que comentábamos en sesiones pasadas, que los especialistas del USAER a veces le dan el acompañamiento hasta nivel preescolar, otros siguen hasta nivel primaria, y hablábamos de la importancia que tenía de que se le diera el acompañamiento hasta la universidad, ¿no? Y entonces ahí pues nos lleva a esta parte de poder tomar en cuenta el apoyo que fomenta cada uno de los estados
que van alentando también a esta parte de la cooperación internacional en cuestiones de educación, contribuyendo particularmente pues a eliminar la ignorancia y el alfabetismo de todo el mundo y con ello facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y métodos modernos de enseñanza. Y a este respecto, bueno, se tendrá especialmente en cuenta las necesidades de los países que se encuentran en desarrollo. Pero entonces, una educación para todos. La convención ya reconoce que hay problemas particulares que hay que resolver en los países en desarrollo, en áreas donde la ignorancia y el analfabetismo están muy extendidos y en muchos países donde aseguran las oportunidades educativas de los niños y niñas pobres o en riesgos de deserción escolar, pues constituyen ese gran desafío y entonces estamos en esa búsqueda de una realidad mejor, de una búsqueda de una educación inclusiva que nos ayude a ese impulso de poder eliminar el analfabetismo y la discriminación y con ello poder asegurar el acceso a una educación básica para todos. Pero entonces podemos reconocer que en muchos países existen 3 problemas fundamentales. El primero es la oportunidad educativa, que son limitadas y que en varios casos pues tienen poco acceso a ella. El segundo problema pues es que la educación básica está concebida en términos restringidos de alfabetización y cálculo, más que como una base más amplia de la ciudadanía. Es decir, que el sistema educativo de educación básica nos lleva más a esta parte capitalista, a solamente saber producir, el saber presionar un botón, pero no sabemos más allá de lo que lleva el presionar el botón, el resolver un problema, sino qué hay detrás de esa resolución del problema cotidiano que me están planteando, para qué me va a servir, de qué manera es aplicable a mi contexto, de qué manera me resignifica a mí como estudiante eso que me están planteando. Entonces, no nos lleva tanto a esa reflexión, siendo que debería, ¿no? Entonces, tenemos como problemita ese aspecto. El tercero son que existen ciertos grupos marginales, personas con discapacidad, miembros de grupos étnicos y minorías lingüísticas de niñas y mujeres que enfrentan el riesgo de la educación, situación que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque si no tienen el ingreso económico suficiente para poder acceder a esa educación, pues entonces nos estamos limitando a esa educación, en donde sea una educación inclusiva y para todos. Y que a partir de estos problemas pues, se concluyó que lo que se requiere pues, es una visión ampliada que vaya más allá de los actuales niveles de recursos, de las estructuras institucionales, de lo curricular y de los sistemas convencionales de enseñanza. Y al mismo tiempo, pues poder construir sobre la mejor de las prácticas actuales. Lo que, bueno, ahorita escuchábamos en este comentario del libro de la educación en la transdisciplina, en la complejidad, pues es en esa reflexión, en esa formación continua de los docentes, en el poder ir criticando su práctica y viendo qué tan el ser así o si se tiene que hacer un alto y poder reflexionar, mejorar, perfeccionar la práctica docente, pero ya no solamente como algo encasillado, sino en ese ir y venir de poder llegar a esa reflexión, a ese punto crítico en el de que también se escucha al estudiante y se pueda partir desde las necesidades, desde los intereses, desde la motivación que surge de nuestros estudiantes y poder construir juntos estos contextos convencional de enseñanza y de armonía y que sobre todo sean para todos. Los principales componentes de esta visión ampliada, pues tiene que ver con la universalización del acceso para todos, promoviendo esta equidad. Por ejemplo,
así como otros grupos subpresentados, tengan acceso a la educación básica, centrándonos en esa adquisición y resultados de aprendizaje más que en la mera cobertura de planes y programas o por cumplir un programa, sino que el resultado del aprendizaje pues vaya más allá. Ampliar los medios y el ámbito de la educación básica, asegurando esa disponibilidad de la educación universal, pero también haciendo un llamado a las familias, a las comunidades, a los programas del cuidado de la primera infancia y de alfabetización, programas de educación no formal, las bibliotecas, el medio de comunicación y a un amplio rango de sistemas alternativos para poder impartirla. Con ello, pues vamos a ayudar a mejorar el entorno, asegurando que los alumnos reciban la nutrición necesaria, los cuidados de salud, el apoyo físico y emocional que necesitan para beneficiarse en la educación. Y con ello también reforzar las alianzas que tienen que ver entre subsectores y formas de educación, las reparticiones del gobierno, en la parte del sector privado, la ONG, los grupos religiosos, las comunidades locales y sobre todo las familias y los docentes. Entonces, la educación implica identificar las barreras y los recursos disponibles tanto a nivel nacional como en la comunidad y con ello ponerlos en acción para poder superar dichas barreras. Y es un derecho humano fundamental en la parte del desarrollo sostenido, la paz y la estabilidad dentro y entre los países, para hacer la participación efectiva en las sociedades y en las economías. Y con ello, que no se vean afectadas todas estas comunidades marginadas que se ha dado a través de la globalización, que ha llegado desde los años anteriores y nos ha pegado fuerte en este ámbito educativo. Y la educación para todos pues debe de tomar en cuenta las necesidades de los pobres, de los que están en desventaja, incluyendo a los niños y las niñas, a los trabajadores que viven en áreas rurales, remotas, que son nómadas por largos trayectos para poder llegar a su trabajo, o bien que el trayecto habla de kilómetros de su casa a la escuela. También que se pueda tomar en cuenta las necesidades de niños y niñas, jóvenes y adultos afectados por conflictos, por VIH, por hambre y por una mala salud, en donde también se atiendan las necesidades especiales de aprendizaje. Los grupos que han sido excluidos de la educación, pues son los que presentan alguna discapacidad, ¿no? Entendiendo discapacidad como esas limitantes personales que implican, pues, no poder ser bien vistos o muy bien aceptados en una sociedad, y que en esta desventaja, pues, se considera un contexto ambiental de factores personales y necesidades de apoyo individualizados que no son atendidos de buena manera, o que no son reconocidos, o que bien las personas que se encuentran al frente no están capacitados para. Y ahí pues ya tenemos una limitante. También discapacidad habla de personas con alguna discapacidad intelectual, de aprendizaje, de audición, de visión, de lenguaje, de conducta, de impedimentos neuromotores y de discapacidades leves hasta profundas, o de transitorias a permanentes. Y también de ahí podemos encontrar alguna alteración o trastorno de aprendizaje que se puedan desprender de aquellas situaciones pedagógicas que no fueron atendidas o bien explicadas por el docente, y que con ello pues vamos generando cierto rezago educativo en nuestros estudiantes. Tradicionalmente, los experimentos de exclusión, de discriminación y segregación de la educación general, así como de sus pares, con frecuencia han sido ubicados en las clases o en escuelas separadas, e incluso se les ha negado el acceso a cualquier tipo de educación a todos los que presentan una discapacidad. Y bueno, hay evidencias que muestran en gran medida que las escuelas comunes se hacen más inclusivas
y disminuye la necesidad de contar con escuelas especiales cuando el personal se encuentra capacitado, cuando el personal se encuentra en constante movimiento en ese quehacer de actualización continua. Y entender por necesidades educativas especiales, pues aquello que requiere atención específica durante la parte de la escolarización a lo largo de todo este periodo. Y atención especial, pues tiene que ver con los, atención en los diferentes grados y en las capacidades personales que puedan presentar en orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, y que presenten alguna de las siguientes dificultades, como son necesidades sensoriales o físicas que puedan afectar a su desarrollo, como la discapacidad auditiva, visual o motriz, la discapacidad intelectual o cognitiva que implique una limitación en las habilidades que necesita la persona en su vida diaria, superdotación intelectual, pues las personas con presentamos o vemos problemas con nuestros estudiantes. Los trastornos mentales, de conducta o de comunicación, dificultades sociales o emocionales específicas, una situación sociofamiliar disfuncional, así como otros casos de inadaptación cultural, lingüística, etcétera. ¿Cuál es ese modelo social de dificultades de aprendizaje que muchas veces tenemos presente o que a veces no somos conscientes, pero que lo estamos viviendo? Entonces, en esa lucha de las personas con discapacidad por ese reconocimiento en el contexto de que tengan voz y voto, de que tengan participación, pues se formula esta parte de un nuevo modelo social de la discapacidad, en donde puede cambiar el foco de atención desde la tragedia personal del individuo hacia una forma en la que el entorno en el que se desenvuelve la persona de discapacidad y que en cierto momento actúa como excluido, pues tenga una plena participación y se sienta incluido ante este entorno. Situación que también veíamos en la parte de los videos de la sesión pasada, en donde el que era el anormal, por llamarlo así, o el que estaba fuera del contexto, pues era el que llegaba pidiendo una taza de café, ¿no? Entonces ahí como que sentíamos lo que sienten ellos cuando se encuentran excluidos o que no. Entonces es ahí donde se ve que la sociedad se encuentra organizada cuando satisface esas necesidades de la mayoría de las personas sin discapacidad y con discapacidad, en donde se incluye, en donde se atiende y donde todos pues somos iguales. Y entonces el enfoque de la educación inclusiva asume este modelo social para poder entender las dificultades educativas que son características de este sistema educativo y las que nos van creando ciertas barreras al aprendizaje de estos niños y niñas. El currículo también, que es a lo mejor diseñado para atender otras necesidades, ¿no? O que atienda otras necesidades específicas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, pues se considera pues que no están como estructurados o diseñados de acuerdo a estas necesidades de texto. Maestros poco capacitados también, los medios de instrucción que son inapropiados, edificaciones inaccesibles, como también lo hemos platicado y revisado, en el de que las escuelas no cuentan con la infraestructura para poder atender a estas necesidades especiales. Y entonces una respuesta más apropiada pues sería identificar cuáles son estas barreras de aprendizaje, desarrollar escuelas ordinarias que puedan trabajar en atender estas necesidades, en donde sean capaces de satisfacer estas necesidades, y entonces ahí sí poder decir que la educación inclusiva significa reducir todos los tipos de barreras
al aprendizaje y desarrollar escuelas ordinarias capaces de satisfacer las necesidades de todos los alumnos y las alumnas, que es un parte de un movimiento más amplio de una sociedad más justa para todos los ciudadanos y que, bueno, ahorita ya estamos viendo un mayor impacto de estos modelos sociales en donde pues ya conocemos ahora sí de viva voz lugares que son atendidos por sordomudos, por ciegos, por alguna discapacidad, algún trastorno, ¿no? En el que también ya son más vistos, ya son más visibles y que ante esa visión, esa visibilidad de ellos, pues también nosotros podemos satisfacer sus necesidades y que ellos también se sientan incluidos. Y esto pues nos lleva al progreso hacia una educación inclusiva, en donde pues solo pocos países pueden decir que han avanzado en este camino del sistema educativo inclusivo y que a nosotros como país, para poder decir que somos un país inclusivo, pues nos va a llevar ciertos años en poder desarrollar todos estos sistemas que sean inclusivos, que atiendan a estas necesidades, pero que bueno, han pasado desde los 60 en donde ya comenzábamos a ver la palabra inclusión, educación especial, trastorno, alteración, diferente, discapacitado y demás. De los 60 a la actualidad, pues han transcurrido 60 años, 70 aproximadamente, que nos ha llevado como a esa evolución, a ese poder decir que pues ahora ya son más visibles, ¿no? Esperemos que no tengan que pasar más años para que todo el sistema educativo mexicano pueda ser inclusivo. Y bueno, también señalamos que las barreras responsables de la falta del progreso son, o se puede ser mención de que la voluntad política es muy débil en poder destinar mayor apoyo económico a esta parte, pues no se ve como que tan fundamental para ellos, que los recursos financieros son insuficientes y el uso ineficiente de lo que existe, las deudas externas, la atención inadecuada a las necesidades de aprendizaje de los pobres y los excluidos, poca atención a la calidad de los aprendizajes y falta de compromiso para poder superar las disparidades de género. Entonces, el foco de atención en el desarrollo de una educación inclusiva, pues ha de ser la escuela y particularmente el aula. Sin embargo, muchas de estas barreras, pues también las podemos encontrar fuera de la escuela, en nuestro trayecto, en la calle, en las aceras, en las tiendas o también hasta en la misma familia. Cuando los padres de familia rechazan, no aceptan, discriminan, excluyen, hacen sentir mal a sus hijos. Y que bueno, son situaciones en las que pues no ayudan en nada a inclusivas. Hablando de una educación intercultural con una mirada inclusiva, entendiendo que, bueno, la interculturalidad es ese proceso pedagógico y sociocomunitario en el que se enfatiza de manera positiva la diversidad cultural y se buscan espacios de encuentros para poder pasar de una manera de coexistencia a una convivencia fructífera intercultural en donde el conflicto se conciba como algo absolutamente necesario para el empoderamiento, resiliencia personal y colectiva. Y dentro de esta interculturalidad, bueno, se pueda promover de forma activa la iniciativa de actividades pedagógicas que favorezcan estas redes sociales y esta sintonía efectiva y afectiva de los compañeros y en donde podamos aprender pues todos de todos y que también pues la educación sea intercultural.
buscando desde la forma positiva esa relación de diferentes culturas y que se tenga pues la sana convivencia ante la diversidad que impere. La didáctica de la educación intercultural, bueno, entendiendo que la didáctica es ese conjunto de iniciativas y pautas educativas con ciertos toques interculturales donde se pueda valorar lo común en relaciones interpersonales y particularmente pues, las emociones como factores de encuentro entre distintos agentes educativos. Y que bueno, esto nos lleva a dinamizar la pedagogía, nuestras prácticas educativas, en donde se tenga el énfasis en la parte emocional, en el desarrollo de los talentos, en el desarrollo de la creatividad e imaginación, tanto para los estudiantes como también el acompañamiento que luego brindan los padres de familia y los compañeros docentes. Entonces, esta parte de poder vivir y experimentar para poder establecer el diálogo, la escucha activa, la empatía, el respeto y la asertividad, bueno, pues deben de ser un producto constante en nuestras aulas, de que no solamente quede como a esa experiencia, ¿no? A ese vibrarlo, sentirlo. Y bueno, en esta parte pues se rescatan 6 puntos, 6 aspectos en esta didáctica de la educación intercultural, en donde pues es dinámica, es proactiva, se potencia el autoestima, la interacción de todos los agentes educativos y sociales. Se reconoce un valor pedagógico que radica no tanto en la estructura de la diversidad cultural, sino en el funcionamiento de ese proceso de enseñanza y aprendizaje en donde se va a optimizar los modos democráticos, la parte crítica y reflexiva, lo dinámico de la autorrealización personal y comunitaria, y que la didáctica, bueno, de esta parte de la educación intercultural va a poner el componente medular que sería rescatando las emociones y dentro de esta parte de las emociones, ¿cómo lo podemos relacionar con la educación? Reconociendo una parte, el enfoque holista, que tiene que ver con estas relaciones humanas, estas armonías que deben de existir en cada uno de los acontecimientos internos de nuestras aulas, de nuestras escuelas, de nuestras familias, para que pueda ser eficiente. Y también implica educar por, para, desde y en la libertad, ya que pues educar no es domesticar y tampoco pues es nada más memorizar o es un cúmulo de conocimientos, sino es ir más allá, es resignificar, es motivar, es interesar, es vivenciar el conocimiento, vibrarlo. Y también requiere pues que los participantes estén en constante movimiento en esta parte de innovar, de poderlos llevar de la mano en los quehaceres educativos que se tengan en el aula. Y que estos procesos nos van a constituir un eje vivo en la parte de la configuración pedagógica inclusiva, en la que todos y todas no pierden su idiosincrasia como sujetos, con talento, creatividad, pensamiento crítico y competencias interculturales, sino que todos nos reconocemos desde este origen, ¿no? Y bueno, las luces en el desarrollo práctico de la interculturalidad. Rescatando luces, bueno, en esta parte de la promoción de la resiliencia personal y colectiva, rescatando el estímulo de la creatividad y el pensamiento crítico, rescatando una respuesta pedagógica y social eficaz frente al racismo, la xenofobia y la islamofobia, y promover puentes de convivencia entre personas y comunidades diversas, ¿no? Que esa resiliencia sea ese motor de cambio interno que pueda contar a otras personas y por ende a colectivos y grupos humanos, que nos podamos unir, que podamos ser un grupo
colaborativo que nos lleve a esos contextos educativos de diversidad cultural. Que las motivaciones y los hechos creativos den cuenta de la libertad, del respeto, del dinamismo y sistemas de atribuciones basados en esta parte de la diferencia y la inclusión. Que todos merecemos respeto y que cada uno de ellos son aceptados y reconocidos desde su cultura y que forman parte de una misma cultura. Y pues ante todo, pues tener la parte de la mediación, ¿no? De establecer esos puentes de convivencia sanos, de armonía, y en donde se tenga esta situación valoral de la diversidad personal, social, cultural y emocional. Las sombras en el desarrollo práctico de la interculturalidad. A veces podemos encontrar el que no son bien aceptadas, ¿no? En el de que existe un error grave en el de que la sociedad olvida esta diversidad que puede encontrarse pensando que la suya es la única y la propia y la que vale más. Entonces, es ahí donde la sociedad requiere acciones y procesos educativos interculturales en todos los centros formativos y que ayuden a unirlo, a unificarlo, en lugar de separarlo y desunirlo. Y entonces la interculturalidad pues es una propuesta pedagógica humana, holística, global e inclusiva que va dirigida a alcanzar una misma cosmovisión del mundo y de la naturaleza humana de una forma respetuosa con el origen y con los ritmos de aprendizaje de cada una de las personas que pues se van formando. Y vamos apuntando hacia esa parte de la diversidad cultural, pero desde una parte que corre el riesgo y el peligro de poder tener una calidad educativa si no se reconoce o si no se integra como un todo, si no somos incluyentes, estamos centrados en esa humanización de los procesos educativos deseables y necesarios para poder avanzar en esa formación inclusiva y también en esa parte integral de nuestros estudiantes, reconociéndolos de que somos seres humanos, no somos máquinas o no somos objetos o no somos seres sin vida, sino todos valemos y todos aportamos, reconociendo también desde nuestras áreas de oportunidad hasta nuestras fortalezas, nuestras debilidades y todas nuestras costumbres también tienen que ver en esta aportación de la interculturalidad en el ámbito pedagógico. Y por lo tanto, pues no debemos de caer en el activismo, es decir, hacer por hacer y hacer sin sentido pedagógico profundo y reflexionado, sino que hay que pensar en ser activos, didácticos, críticos, en un compromiso pedagógico intercultural reflexivo, compartido e impregnado, nutrido de valores de desarrollo y de bienestar humano, en donde sea visible esta diversidad cultural y que educar no es dar a todos los estudiantes lo mismo, sino afrontar el reto de personalizar y colectivizar las respuestas pedagógicas que ayuden a los estudiantes a que crezcan como personas, ya que pues lo importante no es tanto la asignatura o la materia que impartimos como educadores, sino el estudiante que tenemos delante y que tenemos que intentar ayudar en todo momento para su empoderamiento y desarrollo personal y emocional. Así como ahí lo comentaban en los videos que estuvimos revisando, pues los docentes debemos dialogar y escuchar, haciendo de nuestro magisterio pues un faro de esperanza para el cambio, la creatividad, la sensibilidad y la innovación. Y con ello, pues se requiere que los profesionales de la educación y la orientación educativa
pues podamos realizar diagnósticos adecuados en donde se propongan las medidas educativas necesarias para poder optimizar, mejorar y corregir pues en cada caso que se presente en alguna dificultad o en algún elemento de disfunción curricular o en el rendimiento académico. Y se puedan abrir pues esas ventanas, ¿no? O esas puertas en las instituciones educativas, favoreciendo el trabajo colaborativo entre el docente, promover la participación de las familias y estudiantes, así como generar una cultura de la diversidad en los centros educativos donde se requiera pues con mayor relevancia y poder intervenir de la mejor manera. Que ese pues va a ser nuestro tema para la siguiente semana, con el que estaremos cerrando en esta parte de la intervención. Cómo se interviene y cómo se da ese acompañamiento con las familias. Y con ello, pues poder promover una convivencia basada en el respeto, en donde podemos rescatar de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, el Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que forma parte de este Sistema Nacional de Educación, y que con ello implementa un conglomerado legislativo que reúne una serie de normas aplicables a la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades originarios de, pues en esta parte del Ecuador, pero que también utilizan un idioma ancestral. Es lo que se rescata ahí en esta parte de la ley orgánica, pero que también así como se hace el rescate para el Ecuador, pues también aquí ahora en México se está viendo ese transitar de varias culturas y dentro de nuestro mismo multiculturalismo que presentamos dentro de todos los idiomas que se hablan, siguen vigentes al 60 y algo de dialectos aquí en nuestro país, y ya de ahí pues las lenguas que todavía quedan como 300 y algo así. Y que bueno, dentro de toda esa diversidad pues se debe de atender, ¿no? Por eso está como la formación del maestro de escuela indígena, y que dentro de ese maestro de escuela indígena que satisfaga las necesidades de la misma, pues debe de dar el acompañamiento inclusivo, que también pueda estar el especialista, se vea la necesidad de que esté el psicólogo, el asesor, parte del lo que es el trabajador social, el médico, el servicio odontológico, en el que se pueda decir pues que la educación básica se encuentra 100% conformada y atendida como debería de ser, y que no estemos pasando pues por situaciones en las que nos dice la ley que así debe de ser, pero que no, o sea, realmente estamos incompletos, y que ahorita pues los fondos económicos no nos dan para poder solventar esos gastos que se requieren de forma especializada, ¿no? Y que entonces este ir y venir de la enseñanza, pues se deba impartir de forma igualitaria y con las mismas facilidades para todos, ¿no? Sin discriminar a nadie y sin segregar a nadie, sino unificarnos todos y promocionar esa educación basada en valores y reconociendo la interculturalidad. Y bueno, esa sería nuestra presentación del día. Regreso con ustedes. ¿Algún comentario? ¿Algo que haya llamado su atención, que revisaron en plataforma respecto a este tema? De la segunda conferencia, de la que tarda 1 hora y cachito, comentaron ahí que iban a dar otra conferencia en la tarde. Esa no la tendrán. La segunda parte, porque sí está interesante, ¿no? Ajá, sí, porque en la segunda ya es como, creo que es como tan como intervenir más directo. Sí, esa parte de la intervención
vamos a hacer todo lo posible por compartirla en la siguiente sesión, a pesar de que ya está ahí las actividades que están programadas para la última sesión. Entonces voy a tratar de poderla compartir ahí en la última parte. De todas formas, en la sesión 12, en donde el tema medular es intervención educativa con padres de familia y alumnos, se está proporcionando un libro que habla exclusivamente de esta parte de educación inclusiva y la intervención que se tiene con los padres de familia. Está conformado por 6 capítulos aproximadamente. Nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 5. En ese capítulo 5 en donde podamos rescatar las alianzas de la escuela y la familia, el rol de la familia, los derechos de la familia y la participación en el gobierno escolar. Esos serían los aspectos que estaremos rescatando y retomando en la próxima sesión, ya como final de este diplomado, y que bueno, ahí dentro de las actividades que ya tienen en esta sesión 12, es un mapa conceptual, es un foro que está conformado por varias preguntitas ahí en el foro que tienen que ver con la organización de una escuela de padres y madres de familia. Son 12 preguntitas en el que hacemos ya como esa lectura de comprensión, ¿no? Ya una vez que leíste el capítulo 5, ¿con qué te quedas? Que sería como esta segunda parte de la que tú mencionas, Kerry. Ya no tanto como conferencia, sino tanto de rescatando desde la bibliografía. Ok, entonces hay que leer el capítulo 5 del libro Sí, para después contestar las preguntas del foro. del foro. Y hacer el mapa conceptual, Ujú. que Ok. esas serían las 2 actividades. De, Y sí, la revista es hasta mañana, ¿verdad? sí. Ok. Y ya por ahí, pues queda pendiente el ensayo. Un ensayo que ya es el cierre del diplomado. Ya es, pues ahora sí, ya de forma general. ¿Con qué te quedas? ¿Qué rescatas? ¿Con qué cerramos? Y que pues habla de lo que estuvimos aquí platicando, sesión con sesión, de las actividades que tú estuviste realizando de forma individual y sobre todo, bueno, de todo lo revisado, pues ¿con qué te quedas? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a llevar a tu contexto? ¿Qué vas a implementar? Entonces, ahí sería ya como cierre de este diplomado. Y que bueno, estas actividades pues estarán disponibles, abiertas durante pues toda esta semana, hasta el miércoles de la próxima semana, para que puedan ser subidas. Ok. Uh-huh. Y ya se encuentran activas. No sé si ya se dieron un minutito para poder revisarlas. Ahí, también por ahí les dejo un video que habla acerca de esta participación de la familia. Está el mapa conceptual, está el libro del que les comentaba, que es Educación Inclusiva, leer nada más el capítulo 5, el mapa conceptual, el foro de la Organización de los Padres y Madres de Familia, el libro de Educación Inclusiva, que también por ahí les proporciono otro PDF, y finalmente el ensayo, el cierre del diplomado. Y que eso sería todo. Para el ensayo eran 2 semanas más, ¿verdad? Ese ensayo final ya que les pide 100, sí, ya tendrán las siguientes 2 semanas. Es decir, nosotros cerramos el próximo jueves, que es, déjenme ver, 7. 7. Nosotros cerramos el 7. Ya, pues por ahí ya tienes la construcción del primer ensayo, que fue la parte 1, y que sería el ensayo de la parte 2. Y finalmente vas a tener 2 semanas, que incluye la semana del 14 y la semana del 21.
Ok, para que puedas entonces, elaborar tu ensayo ya final del diplomado. Para ese ensayo final, pues ya les harán el comunicado de que cuándo sería la fecha límite de entrega para que también se puedan elaborar las constancias o solicitar las constancias finales de su diplomado. ok, entonces el que viene aquí en la semana, Ese nada más es como para el cierre del ajá, diplomado. Ujú. y ya después se va a hacer el final. El final. Ah, ok, Ujú. ok. Sí. Pero ustedes, bueno, ya no se van a ver como que tan, bueno, yo así lo veo, ¿no? Y por eso quisimos implementarlo porque así ya ustedes no lo van a sentir tan pesado porque ya hicieron como el primer ejercicio del primer ensayo, ya ustedes tienen como ese bosquejo y ahorita vamos a formular el segundo, ayudándoles pues a ustedes también para poder elaborar el final, porque ya teniendo la parte 1 y la parte 2, pues ya nada más de estos dos ensayos rescatamos lo final y elaboramos el, el ensayo con el que se concluye el diplomado. Ah, ok, está bien. Ujú. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pues yo les agradezco infinitamente por estar aquí, por haber compartido. Y bueno, nos vemos la siguiente sesión para poder cerrar con broche de oro nuestro diplomado. La, disculpa, la siguiente es el 7, perdón. Ah, sí, la última sesión ya es en jueves, Ujú. el 7 de octubre, Ah, ok, a las 8. ok, ¿Sí? gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego, Adiós. buenas noches. Adiós, adiós, Edelmira. Bonita noche, Kerry, de Yanira. Hasta luego.